¿Qué tal, compañeros? Pues aquí con ustedes ahora por internet, por video. Pues vamos a continuar con las clases debido a la contingencia que hay y pues las autoridades decretaron que para proteger a los alumnos, ¿verdad?, de posibles contagios, se suspendieran las clases por un tiempo hasta que las autoridades lo crean conveniente. Entonces, para no atrasarnos y cuando regresemos y no se alargue el semestre, vamos a continuar con nuestras sesiones. Les voy a mandar unas series de videos con las clases y también ejercicios. Entonces vamos a estar en contacto ahora por esta vía que es el internet, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con nuestras sesiones. Nosotros nos quedamos en Matemáticas 2, en la clase 17, congruencia de triángulos. Habíamos indicado que las partes o más bien habíamos indicado que los temas a tratar de triángulo eran su definición, que ya lo vimos, la clasificación de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, también ya lo vimos, la clase anterior. Y el siguiente punto es congruencia. Esto viene en su cuaderno de trabajo, ¿verdad? Congruencia es el tema que vamos a seguir. Bien, ¿qué es congruencia? Nos indica el cuaderno de trabajo. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. El signo para la congruencia lo tienen en su cuaderno de trabajo. Lo voy a indicar. Este es el símbolo de congruencia. Ok. Entonces vamos a repetir dos figuras. En este caso vamos a trabajar con triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Tenemos el triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. A simple vista indica el cuaderno de trabajo cuáles triángulos pueden ser congruentes. El 1, el 2, el 1, el 3, el 2, el 3, o los tres son congruentes. A simple vista podemos ver que tal vez, ¿verdad? Tal vez el 1 y el 2, pero ustedes anoten su respuesta. ¿Y por qué consideran los que el par que ustedes indiquen que es congruente, o si dimensionan los tres, por qué son congruentes, ¿verdad? Bueno, entonces anótenlo. Pueden ir pausando el video para ir contestando el cuaderno, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la clase 17. Nos vamos a la página 17. Esto lo tienen ustedes en su cuaderno de trabajo. Nos indica el cuaderno de trabajo cómo puedo comprobar que dos triángulos sean congruentes. Vimos en la página anterior que podrían ser el triángulo 1 y el triángulo 2 porque se parecen, ¿verdad? Pero hay criterios para saber exactamente cuándo dos triángulos son congruentes. Los siguientes postulados nos ayudarán a reconocer triángulos congruentes. ¿Sí? Entonces, los postulados de congruencia son tres: lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. Vamos a comenzar con el primero, que es lado, lado, lado. Me parece que en su cuaderno de trabajo no aparece dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Anótenlo si es que no les aparece en su cuaderno de trabajo. Ok, entonces, dos triángulos son congruentes por el primer postulado, lado, 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 si tienen sus lados iguales. Entonces vamos a ver una forma muy práctica de saber si sus lados son iguales, es con el compás. ¿Sí? Entonces tengo que este lado es igual a este. Se le suele poner una línea, ¿verdad?, perpendicular, por ejemplo.
el lado 1 o el lado, en este caso la base, es igual a esta base. Este lado, que le podemos llamar lado 2, lo medimos y es igual a este lado. Le ponemos 2 líneas, indicando que son iguales los lados. Y el tercer lado, ahí lo tenemos. Este lado es igual o congruente, ya lo habíamos visto también, los segmentos congruentes con este otro. Podemos entonces anotar que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el postulado lado, 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 ¿verdad? El segundo postulado me indica, el postulado ángulo, lado, ángulo, me indica que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado comprendidos entre este ángulo, entre estos ángulos, entre ellos son respectivamente iguales, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar este lado, cualquiera de los tres lo puedo tomar este lado. En este caso lo voy a tomar como siendo la base, ¿verdad? Puede ser cualquiera, repito, pero voy a tomarlo en este caso, en este ejemplo, como la base. Entonces, como es congruente, tiene que medir lo mismo. Vamos a ver nuevamente con el compás. Ahí tenemos. Y ahí tenemos. Y vemos que exactamente este ángulo, este lado, perdón, es congruente o igual a este lado. Y me dice que los ángulos que están adyacentes al lado, ¿verdad? En este caso, este ángulo y este ángulo. Entonces, midan este ángulo y midan este ángulo, que es su correspondiente. ¿Sí? Y vamos a ver si es el mismo, tiene la misma medida de ángulo. Yo voy a medir estos que dibujé. A lo mejor les dan otros valores que ustedes tienen en el cuaderno de trabajo. Ustedes midan sus ángulos de su cuaderno de trabajo. Y yo mido mis ángulos que dibujé en el pizarrón. En este caso son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, ¿verdad? Lo prolongamos para ver su medida. Y vamos a ver. Aquí está. Nuevamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 69 grados. Y vamos a ver aquí su ángulo correspondiente. Exactamente igual, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahora vamos a medirlo nuevamente.
prolongamos las líneas para que se pueda leer con el transportador. Recuerden cómo leíamos: 65, 65 grados, ¿verdad? Prolongamos también la otra línea. Y vamos a ver cuánto mide. Déjenme pasar para acá. 45. Perdón, aquí estamos. Y 45. Entonces tenemos efectivamente 45 grados. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que el triángulo 1 congruente con triángulo 2 por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y el tercer criterio finalmente es lado, ángulo, lado. Nos indica el cuaderno de trabajo: dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ahora el ángulo va a ser el comprendido entre ellos, aquí era el lado comprendido entre los ángulos y aquí es el ángulo. Si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales. ¿Ok? Puedo tomar igual cualquier ángulo de los tres, cualquier ángulo de los tres. Voy a tomar este ángulo, y lado adyacente, ¿verdad? Entonces, vamos a probar, vamos a medir. Igualmente yo puedo tener otras medidas porque dibujé unos ángulos tal vez un poco diferentes, pero ustedes tengan las medidas de sus triángulos en su cuaderno de trabajo. A ver, voy a medir mientras ustedes miden también. ...30, 40, 50, 60 grados. Y acá igual, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Ok. Tenemos la medida del ángulo. Y vamos a ver estos lados, ¿verdad? Este lado es congruente con este lado. Vamos a ponerle una línea perpendicular. Y este segundo lado es congruente con este segundo lado, ¿verdad? Y aquí tenemos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Como se dijo anteriormente, yo pude tomar este ángulo, y si hubiera tomado este ángulo hubiera sido lado, ángulo, lado. Si hubiera tomado este ángulo hubiera sido lado, ángulo, lado. Entonces, son los tres criterios que tenemos para comprobar de una manera más exacta, o más bien de una manera exacta, si tengo dos triángulos congruentes. Viene una nota al final de los dibujos que dice:
Con que se cumpla un postulado, ya los triángulos son congruentes, ¿sí? Si se cumple ese postulado, los triángulos ya son congruentes, quiere decir que cumplen con los demás postulados. Al cumplir con un postulado, ya cumplen con los demás postulados. Bien, vamos a continuar ahora con las actividades. Página 67, actividad 1. Me indica, regresando a los triángulos iniciales, indica si son congruentes, utiliza algún postulado. De los triángulos iniciales, utilizando el postulado que ustedes crean necesario, indique si son congruentes y anoten qué postulado utilizaron. Bien, en la actividad 2 indica, dibuja un triángulo cualquiera del lado izquierdo y del lado derecho dibuja su congruente utilizando el postulado lado, lado, lado. ¿Sí? Aquí algo muy importante. Si ustedes dibujan un triángulo, no necesariamente su congruente debe tener la misma dirección. Puedes tener esta forma, ¿verdad? A lo mejor está rotado, ¿sí? Pero cumple con las condiciones de congruencia, mismo tamaño, misma forma. En la actividad 3 me indica, dibuja un triángulo cualquiera del lado izquierdo y del lado derecho dibuja su congruente utilizando el postulado lado, ángulo, lado, ¿sí? Igual van a dibujar un triángulo cualquiera y del lado derecho van a dibujar su congruente utilizando el postulado lado, ángulo, lado. La actividad 4, dibuja un triángulo cualquiera del lado izquierdo y del lado derecho dibuja su congruente utilizando el postulado ángulo, lado, ángulo. Entonces pueden pausar el video para realizar las actividades anteriores. Bien, la actividad 5 me indica, en cada inciso indica qué triángulos son congruentes encerrándolos en un círculo y menciona qué postulado utilizaste. Nota, las medidas no están en escala, tomar las medidas que indican los dibujos. Ok. Vamos a hacer un ejemplo de esta actividad, la actividad 5. Vamos a realizar el inciso B. Tenemos 3 triángulos, ahí los tienen ustedes, yo los voy a dibujar de esta forma. Y me dicen que los lados no están en escala, ¿verdad? Este es 10, 70 grados, 30 grados, este es el triángulo 1, 30 grados, esto vale 10, esto vale 70 grados, este es el triángulo 2. Y el triángulo 3 me dan estas medidas, 10, 30 y 70. Aquí faltó su símbolo de ángulo. Bien, en este caso, ¿cuáles serían los triángulos congruentes? Tenemos ángulo, lado, ángulo, 70, 10, 30. Entonces vemos que aquí tenemos 70, 10, 30, ¿verdad? Es decir, si yo este triángulo lo giro hacia abajo, este vértice va a quedar de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces voy a tener que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Sí? Dice,
además encerrándolos en un círculo. Entonces, estos dos son los congruentes y me dice que indique qué postulado utilicé. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Y así realizan los demás ejercicios de la actividad 5. Nuevamente pueden pausar para resolver los siguientes ejercicios de la actividad 5. Y bueno, pues ya pueden ir realizando las siguientes actividades, que es la actividad 6. La actividad 6 que viene en la página 70. La actividad 6 solamente. Porque en la página 71 viene un triángulo en particular, tiene características en particular, que es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles. Bien, el teorema del triángulo isósceles nos indica, en todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales, ¿sí? Los ángulos opuestos a los lados iguales, recordemos que un isósceles tiene dos lados iguales, uno diferente, póngale B, dos lados iguales, uno diferente, un ángulo beta, sus dos ángulos, ¿sí?, contrarios a los lados iguales, miden lo mismo. Ese es el teorema del triángulo isósceles, que nos va a servir para realizar precisamente los ejercicios siguientes, el 6, el 7, el 8, nada más. Ya viene la siguiente clase. Entonces, vamos a resolver un ejercicio utilizando el teorema del triángulo isósceles. Vamos a resolver el ejercicio 7. Aquí tenemos el triángulo, ustedes lo tienen dibujado en su cuaderno. Nos piden el valor de alfa y el valor de beta, ¿verdad? Vemos que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿verdad? Entonces no nos da el tercer lado, ¿verdad? O sea, sí, 6.8. Vamos a anotarlo. Dos lados iguales y uno diferente. Habíamos indicado que los ángulos opuestos eran iguales. Entonces, si son iguales, el ángulo alfa vale lo mismo, 75.5 grados. Si yo tengo 75.5 grados y 75.5 grados, ¿cuánto es? 151 grados, ¿verdad? Para 180, hagan la operación y anoten el valor de beta, ¿sí? Sería 29, ¿verdad?
qué 29? Porque 29 más los 151 son los 180 grados interiores del triángulo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en unas clases anteriores. Entonces resuelvan los ejercicios hasta la página 72. Bueno, compañeros, esta es la clase, esa fue la clase 17, clase de congruencia. Posteriormente les voy a enviar más videos con las siguientes clases y con algunas tareas, los ejercicios que realizábamos los viernes para mayor comprensión de los temas vistos. Muchas gracias, compañeros, y esperamos vernos pronto. Bye.